Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Inconcebible. Inconcebible. Si han visto la película The Princess Bride, la novia princesa, a lo mejor reconocen esa palabra. Es una palabra que lo decía el criminal Vicini en la película cada vez que fue sorprendido. Decía inconcebible. ¿Ustedes conocen esa palabra? Lo que significa inconcebible. Inconcebible significa algo que no se puede concebir en la mente o que no puede comprender. Es inconcebible. Pero Vicini en la película lo usó más bien para decir como increíble. De hecho, en un momento en la película, uno de sus compañeros volteó y le dijo: usas esa palabra mucho, pero no creo que signifique lo que tú piensas. Porque hoy vamos a ver que hay una diferencia entre algo que es inconcebible y algo que es increíble. Hoy celebramos el primer domingo después de Pentecostés. Y cada año, en el primer domingo después de Pentecostés, siempre celebramos el domingo de la Santísima Trinidad. Ya se lo había mencionado antes, ¿verdad? Nosotros como cristianos creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios también es tres. Y no es como si Dios fuera un pie que se corta en 3 rebanadas y que cada uno es una parte. La Biblia, cuando habla de Dios, habla sobre Él como es singular y plural a la vez, que es uno y más que uno a la vez. Que por cierto, no sé si saben, pero la Biblia ni usa la palabra Trinidad. Hablamos mucho de la Trinidad, ¿verdad? Pero nunca se encuentra esa palabra en la Biblia, ni tampoco la palabra trino. No se encuentra ahí. Pero la Biblia sí dice que Dios es 3 y 1 a la vez. La Biblia sí dice que Dios es singular y plural, uno y más de uno a la vez. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés que dijera al pueblo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. O sea, una y otra vez la Biblia dice que hay un solo Dios. Pero la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo original, en el idioma original, es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim literalmente significa dioses, o sea, más de uno. O sea, si ese versículo que acabo de decir, literalmente en el idioma original dice: escucha, Israel, el Señor nuestros dioses es uno. Y habla de Dios, usa la palabra dioses, pero dice el dioses es, el dioses hace, o sea que es más de uno, pero lo trata como si fuera uno. Cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Cuando creó al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Pues con Él mismo, porque Él es más de uno, pero uno a la vez. En el Nuevo Testamento nos dice quiénes son esas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tampoco es que Dios de repente aparece como el Padre, y en otros momentos como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas. En el bautizo de Jesús, cuando Jesús, Dios el Hijo, salió del agua, Dios el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Y Dios el Padre habló del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 3 distintas personas en un solo Dios. Y a través de los siglos, muchos teólogos, muchas personas muy inteligentes han tratado de explicar lógicamente cómo Dios puede ser 3 y 1 a la vez. Y han fallado completamente, porque es imposible. No se puede explicar lógicamente, es ilógico. Si vas a una clase de matemática, 1 y 1 y 1 no igual a 1.
es inconcebible. Y hay muchos ejemplos de cosas inconcebibles en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es un espíritu que está en todas partes, ¿verdad? Pero Jesús, Dios mismo, se hizo hombre y fue acostado en un pesebre. Y ahí se encontraba físicamente, pero como Dios también estaba en todas partes. ¿Cómo puede ser eso? O la Biblia dice que Dios es eterno, lo cual significa que no tiene principio ni fin, que Dios no puede morir. Pero Dios sí murió. El infinito se hizo finito. Y para nosotros eso es inconcebible. Y hay muchos otros ejemplos. En la noche antes de morir, Jesús dio a sus discípulos pan y vino y les dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Pero ¿cómo puede ser? Es pan y vino. ¿Cómo puede ser su cuerpo y sangre? Jesús estaba sentado físicamente ahí. ¿Cómo puede ser eso su cuerpo? Y es por eso que algunas iglesias hasta hoy en día no creen que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús en el sacramento, porque para ellos no tiene sentido, es inconcebible. Y para muchas personas, aún incluso nosotros a veces, esos conceptos inconcebibles que no podemos entender en la Biblia retan nuestra fe. O sea, ¿cómo vamos a creer en esas cosas que no tienen ningún sentido? A veces parece ser que la Biblia se está contradiciendo, parece ser ilógico. No puede ser cierto. Pero el hecho de que algo es inconcebible no quiere decir que es increíble. Lo cual quiero decir es que el hecho de que no puedes entender algo no significa que no sea cierto. Hace un tiempo, no sé por qué, pero sí, realmente hice eso. Yo pensé, siempre he querido entender bien la física cuántica de la ciencia, ¿verdad? Algo muy acá. Y yo pensé, bueno, si me pongo a estudiar eso paso por paso, yo voy a lograr poder entender algo de la física cuántica, al menos lo más básico, ¿verdad? Y honestamente, yo soy una persona, con toda humildad, una persona inteligente. Pero cuando me puse a estudiar eso, después de una hora me sentía mareado. Porque, no hombre, la cuántica física es sumamente complicado y difícil. Y el problema no fue la física cuántica. O sea, no quería decir que la física cuántica no era cierta. No, es que yo no tenía la inteligencia para entenderla, para comprenderla. Cuando se trata de la Santa Trinidad, o la encarnación de Jesús, o la presencia del cuerpo y la sangre de Jesús en el sacramento, no es que esas cosas no sean ciertos, es que nada más nosotros no tenemos la inteligencia, para poder captar esas cosas tan grandes. Es como tratar de enseñar la física cuántica a una ardilla. Nunca va a poder comprenderla. Y en el mundo de hoy en día hay algunas personas que quieren hacernos sentir como tontos, necios por creer lo que dice la Biblia. O sea, señalarán las cosas en la Biblia que contradicen la lógica humana y dicen que nada más estamos creyendo mitos y leyendas. Porque hoy en día nosotros sabemos mejor. Hoy en día somos más iluminados. La ciencia comprueba que la Biblia no es cierto. Pero realmente sabemos tanto hoy en día. O sea, tendemos a pensar que pues con toda nuestra tecnología moderna, ¿verdad? Nuestros teléfonos y computadores y carros y todo eso. Y con el hecho que podemos ver a galaxias distantes y ya entendemos el ADN, la genética y todo eso, que nosotros ya somos muy inteligentes. Pero la verdad es que como seres humanos realmente no sabemos mucho.
aun con todos esos conocimientos, realmente no entendemos mucho sobre nuestro universo que nos rodea. Esta semana pasada, cuando estaba preparando para el sermón, leí un artículo en una revista científica. Y hasta que me dio risa, porque comenzó así, dice: comenzamos con esta verdad: el universo es grande. Cuando miramos en cualquier dirección, las regiones visibles más lejanas del universo se estiman a estar a 46 mil millones de años de luz de nosotros. Eso quiere decir que el universo tiene un diámetro de 540 mil trillones de millas. Luego dice: pero realmente eso es solo una conjetura, porque nadie sabe exactamente qué tan grande es el universo. Y es cierto, no sabemos qué tan grande es el universo. De hecho, nosotros ni hemos logrado salir de nuestro sistema solar, ni hemos podido llegar al planeta más cercano a nosotros. Y algo aún más increíble es que sabemos más sobre el espacio que sabemos sobre lo que está en el fondo de nuestros mares. ¿Saben ustedes que los seres humanos todavía no han llegado a las partes más profundas de los océanos? Cualquier científico les dirá que nosotros entendemos menos de 1% del universo conocido. Entonces, es más que un poco presumido decir que la ciencia comprueba que la Biblia es falsa, que la lógica, la razón humana, la inteligencia humana comprueba que Dios realmente no existe. Eso es orgullo desmedido. Los verdaderos científicos reconocen que sabemos realmente muy poco de todo eso. Al final de cuentas, las verdades inconcebibles de la Biblia, las partes que no podemos captar completamente, no deben hacernos dudar de nuestra fe, siempre que vemos con la perspectiva correcta en nuestro lugar en el universo. Lo cual quiero decir que vemos con humildad, reconocemos que tampoco realmente sabemos, que tampoco pequeñas son nuestras mentes en comparación con Dios. El problema no es que esas cosas no sean ciertas. El problema es como tratar de enseñar la física cuántica a una ardilla. Nosotros no podemos. Y es por eso que quiero animarles hoy a ser humildes. La fe realmente requiere humildad. Significa que aceptemos nuestras limitaciones mentales como seres humanos. No vamos a captar todo eso, no vamos a poder entender porque Él es Dios y nosotros somos tan pequeños como una ardilla. Pero que confíen, porque ustedes no son tontos por creer lo que dice la Biblia. Realmente existe Dios. Hay un solo Dios. Y Él sí es 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ese Dios realmente se hizo hombre. El infinito se hizo finito. Y Dios sí murió por ti. Porque Él te ama más que jamás puedas entender o comprender. Y eso, al final de cuentas, es la verdad inconcebible a que nos aferramos como cristianos. El Santo y Todopoderoso Dios Trino, que sabe todo y que llena todo el universo, nos ama a nosotros, tontos ardillas, con tanto amor. Eso realmente es inconcebible. Amén. Y ahora esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.